El océano Atlántico durante siglos ha sido como un lienzo para nuestros mayores miedos y, ¿por qué no?, para nuestras fantasías más audaces, ¿verdad? Historias de barcos fantasma, civilizaciones perdidas, zonas donde las leyes de la física parece que se toman un descanso. Bueno, pues hoy nos vamos a sumergir de lleno en el corazón de estos misterios, para intentar separar el mito de una realidad que, ya verán, es fascinante. Nuestra historia arranca en el año 2015, con una tragedia muy real. Dos chavales, Austin Stephanos y Perry Cowen, salieron a pescar desde Florida. Justo antes de que se perdiera todo contacto con ellos, mandaron un mensaje por Snapchat que te hiela la sangre. Eran solo dos palabras: estamos en problemas. Poco después, se los tragó el mar. Su barco apareció a la deriva, sí, a unos 160 kilómetros de la costa de las Bermudas. Pero de ellos, ni rastro. Lo más raro es que no parecía haber un fallo mecánico y la batería, ojo, estaba desconectada a propósito. La gente, claro, empezó a buscar respuestas y para muchos la explicación estaba ahí mismo, en el mapa. Su rastro se perdió justo dentro de los límites del famoso Triángulo de las Bermudas. Vale, vamos al lío. El Triángulo de las Bermudas, que también se conoce como el Triángulo del Diablo, es un nombre que ha capturado la imaginación de todo el mundo durante décadas. Pero, ¿qué es exactamente? Y sobre todo, ¿dónde está? A ver, lo primero y más importante, no es un lugar oficial, no lo busquen en los mapas porque no aparece. Es en realidad un área imaginaria que une Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Y su tamaño es, bueno, es inmenso. Cubre más de 1.300.000 kilómetros cuadrados de océano. Y no un océano cualquiera, sino una de las rutas marítimas y aéreas más transitadas del mundo. Y la razón de toda esta fama es este número. Se calcula que como mínimo unos 50 barcos y 20 aviones han desaparecido en esta zona sin dejar ni rastro. Es la escala de estas pérdidas, esta acumulación de casos, lo que ha alimentado la idea de que ahí operan fuerzas extrañas, paranormales. Esta reputación, desde luego, no ha salido de la nada. Es una leyenda que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos, historia a historia. Así que vamos a ver cuáles son los pilares, los hitos que la han forjado. Ojo que la cosa podría haber empezado con el mismísimo Cristóbal Colón. Ya en 1492, él mismo anotó en su diario lecturas rarísimas en la brújula, y hasta había una gran llama de fuego cayendo al mar. Siglos después, los casos se acumulan. En 1918, el USS Cyclops, un carguero enorme de la Marina con 300 hombres a bordo, ¡puf!, se esfuma, sin una sola llamada de socorro. Luego en el 45, el caso más famoso quizá, el vuelo 19, toda una escuadrilla de bombarderos que desaparece en un vuelo de entrenamiento. Con todo este caldo de cultivo, claro, llegó un escritor, Vincent Gaddis, y en 1964 le puso el nombre definitivo, el Triángulo de las Bermudas, y ahí la leyenda quedó sellada para siempre. Y justo cuando pensamos que la leyenda ya no podía ser más extraña, de repente surge un nuevo descubrimiento que parece sacado de una novela. Pero esta vez no es en el Caribe, no, es mucho más al este, cerquita de las Azores. En 2013, un navegante aficionado, Diocleciano Silva, estaba usando su sonar cuando detectó algo increíble. Entre las islas de São Miguel y Terceira, vio una estructura submarina gigante de unos 60 metros de alto con una forma perfecta, piramidal. La noticia, como se pueden imaginar, explotó, y la especulación se disparó con una pregunta que resonó en todo el mundo. ¿Será esta la legendaria Atlántida? La pregunta, claro, era inevitable. ¿Podría esta pirámide misteriosa de las Azores tener algo que ver con las desapariciones del Triángulo de las Bermudas? ¿Era una pista de que alguna fuerza desconocida, quizá una civilización perdida, seguía activa bajo las aguas del Atlántico? Bueno, para responder a esa pregunta es hora de dejar la especulación a un lado y tirar de ciencia. Y por suerte tenemos una herramienta que es perfecta para ver en la oscuridad de las profundidades marinas. Se llama sonar. Es bastante ingenioso. Funciona enviando ondas de sonido hacia el fondo del mar y midiendo el tiempo que tarda en volver el eco. Como el sonido viaja mucho, mucho mejor que la luz en el agua, esto nos permite crear mapas súper detallados de la topografía submarina. Nos revela un mundo entero de montañas, cañones y volcanes que, de otra forma, sería totalmente invisible. ¿Y qué es lo que nos enseña el sonar en zonas con mucha actividad volcánica como las Azores? Pues que el fondo marino está lleno, plagado de montes submarinos, que para entendernos son volcanes extintos, y su forma natural, la que crea la lava al enfriarse, es cónica, muy, muy parecida a una pirámide, ¿verdad? Aquí se ve el contraste perfectamente. Por un lado, el mito, que habla de una estructura artificial basada en la interpretación de un sonar de aficionado. Por otro, la realidad científica, que la propia Marina portuguesa confirmó. Lo que tenemos es un monte submarino de origen volcánico.
Su forma cónica, que es natural en un escáner de baja resolución, puede parecer perfectamente geométrica. La conclusión es casi inevitable. La pirámide es, en realidad, un volcán. Vale, armados con esta nueva perspectiva, con esta visión científica, volvamos al misterio original. Volvamos al Triángulo de las Bermudas. Si una pirámide que parecía perfecta resulta ser un volcán, ¿qué pasa con todas esas desapariciones que, supuestamente, no tenían explicación? Aquí tenemos el choque de dos mundos. Por un lado, autores como Charles Berlitz, que popularizaron la idea de fuerzas paranormales que hacían desaparecer barcos en mares tranquilos. Y por otro, investigadores como un bibliotecario, Lawrence Kusch, que hizo algo radical, ir a los informes originales, a los archivos, y que descubrió pues que muchos incidentes estaban exagerados, que otros ocurrieron durante tormentas brutales, y que algunos ni siquiera pasaron dentro del famoso triángulo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues que hay explicaciones perfectamente lógicas. Para empezar, es una de las rutas de navegación con más tráfico del planeta. A eso le sumamos un clima súper impredecible por culpa de la corriente del Golfo, que es una zona donde los huracanes son frecuentes, y el factor que nunca falla, el error humano. Con todo eso tienes la receta perfecta para que haya accidentes. De hecho, las aseguradoras como Lloyd's de Londres lo saben, no cobran más por navegar por ahí. Estadísticamente, no es más peligroso que cualquier otro lugar con mucho tráfico y mal tiempo. Muy bien. Hemos desmontado la pirámide y hemos desmontado el Triángulo de las Bermudas. Pero nos queda una pregunta en el aire. Si la pirámide no era más que un volcán, ¿qué pasa con ese triángulo de las Azores donde se encontró? ¿Es otra zona de misterio? Y aquí está la respuesta. El Triángulo de las Azores sí que existe, pero no es ningún vórtice paranormal, es un paquete turístico. Es, ni más ni menos, que el nombre que se le da a la ruta de ferry que conecta las tres islas centrales del archipiélago, Fayal, Pico y St. Roch, un misterio resuelto por el departamento de marketing. Al final, desmontar todos estos mitos no nos deja con un mundo menos interesante. Yo diría que todo lo contrario, nos abre la puerta a una realidad que, en muchos sentidos, es todavía más asombrosa. Porque la verdad es que bajo las olas no hay pirámides de la Atlántida, pero sí hay cordilleras más grandes que los Alpes, volcanes activos que están creando islas nuevas ahora mismo y ecosistemas enteros que viven en la más completa oscuridad. El fondo del océano, cuando lo vemos a través de la ciencia, es un lugar de una belleza y una complejidad que superan cualquier ficción. Y eso nos deja con una última reflexión. ¿Por qué nos atraen tanto los misterios, las conspiraciones, incluso cuando la realidad, la ciencia y la naturaleza que nos rodean son igual de increíbles o incluso más? Quizás el mayor misterio no está en el fondo del mar, sino dentro de nuestra propia imaginación.